El pequeño pueblo no tenía un letrero que anunciara sus límites, solo la lenta curva de la carretera que serpenteaba entre árboles marchitos y el aroma de hojas húmedas aplastadas por los neumáticos. Claire Bennet bajó la ventanilla de su todoterreno, dejando entrar el aire fresco del otoño. Olía diferente allí, más limpio, más intenso, como si incluso el aire se negara a soportar el peso del recuerdo. Aparcó frente a una cabaña de madera desgastada, con molduras blancas desconchadas y un porche que crujía al entrar. El agente inmobiliario había dejado la llave en una maceta de cerámica junto a la puerta, tal como le había prometido. Claire la encontró fácilmente, abrió la puerta y se adentró en lo que sería su vida en el futuro previsible. La cabaña estaba fría, silenciosa y olía ligeramente a cedro. Claire dejó su bolsa de lona junto al sofá desgastado y recorrió lentamente el espacio. Cocina, un dormitorio, un rincón de lectura con ventanas que daban a un huerto de naranjos y dorados. No era grande, pero no necesitaba serlo. No estaba allí para empezar de cero, solo para una pausa. Después del caos del último año, papeles de divorcio, una audiencia de la junta médica que no llevó a ninguna parte pero que aún así le quitó algo, y el peso aplastante del agotamiento. Esta casa era lo único que había elegido libremente, un lugar sin expectativas. Esa tarde, Claire condujo hasta el centro del pueblo. No era gran cosa, solo una calle principal llena de tiendas locales, una pequeña cafetería y un mercado agrícola semanal que parecía estar a punto de terminar. Aparcó cerca de la plaza y se dirigió hacia las hileras de puestos, observando con la mirada los tarros de miel, las hogazas de pan y las bufandas tejidas. Una mujer empaquetaba cerámica al fondo del mercado. Su puesto estaba medio desmantelado, pero los azules profundos y los marrones terrosos de las piezas restantes llamaron la atención de Claire. Se acercó justo cuando la mujer levantó una caja y tiró una taza de cerámica. Esta se hizo añicos. «Maldición», murmuró la mujer en voz baja, agachándose para recoger los fragmentos. Llevaba un suéter oscuro remangado, dejando al descubierto sus antebrazos cubiertos de arcilla. Su cabello castaño ondulado estaba recogido en un moño despeinado que parecía no haberse movido en horas. «Déjame ayudarte», ofreció Claire. Mientras ya se agachaba, la mujer levantó la vista, sobresaltada, y sus ojos color avellana se clavaron en los de Claire durante un segundo de más. Luego negó con la cabeza. «Está bien. De verdad. He tenido cosas peores», Claire dudó. «Fue hermoso». Una pausa. La mujer esbozó una sonrisa forzada. «Tengo más en el estudio si buscas algo. Acabo de mudarme aquí». Estaba vagando. «Vagar generalmente lleva a alguna parte», dijo la mujer, poniéndose de pie y sacándose las manos. Claire no respondió. Solo asintió, sin saber qué más decir. El silencio se prolongó un instante. No era incómodo, pero tampoco fácil. «Soy Erin Davis», dijo finalmente la mujer. Mitad presentación, mitad despedida, mientras volvía a empacar. «Claire». Otro asentimiento. Entonces Erin regresó a sus cajas, y Claire se dio la vuelta, caminando lentamente hacia la cafetería de la esquina, donde unas hileras de luces ámbar centelleaban sobre la puerta. Dentro, el calor la envolvió como una manta. Pidió té y se sentó cerca de la ventana, observando cómo Erin cargaba sus últimas piezas de cerámica en la parte trasera de una camioneta roja descolorida. Había algo en su forma de moverse, deliberada, distante y, sin embargo, con los pies en la tierra, que llamó la atención de Claire. Negó con la cabeza. No había venido por nadie, no por conectar. Necesitaba aire, espacio y tiempo. Nada de cafés ni conversaciones que ya no sabía cómo mantener. Aún así, esa noche, tras regresar a la cabaña y encender el fuego en la vieja chimenea de piedra, se encontró mirando la taza de cerámica que había comprado antes en otro puesto. Estaba perfectamente bien, funcionaba, pero no era la que se había roto. No era la que parecía hecha. Mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes,
Clare se estiró en el sofá, se envolvió en una manta tejida que le había dejado el anterior dueño y escuchó el silencio. No del tipo que gritaba como en la ciudad. Este silencio no contenía juicio. Solo el susurro de los árboles afuera y el leve crujido de la madera vieja. Cerró los ojos. Aún no sabía que la mujer que apenas la había mirado sería la que lo cambiaría todo. Que el silencio entre ellas pronto hablaría más alto que cualquier cosa que hubiera conocido. Pero algo había comenzado. Y aunque Clare no supiera a dónde iba, tenía la sensación de que ya había vagado por un lugar importante. La mañana siguiente, Clare se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra el cristal de la ventana. Al principio era suave, luego más firme, como si el pueblo mismo hubiera decidido murmurar. Preparó café en la pequeña cocina, todavía acostumbrándose a la ubicación de las tazas y al tiempo que tardaba la vieja tetera en hervir. Había desempacado lo justo para sentirse cómoda, pero no lo suficiente como para sentirse bien. Con una taza calentándose las manos, se quedó junto a la ventana observando cómo la llovizna difuminaba los árboles. No había planeado mucho para el día. Ese había sido el objetivo. Nada de horarios, ni citas, ni batas blancas, ni buscapersonas, ni preguntas demasiado importantes. Solo tiempo, pero sus ojos seguían desviándose hacia la taza de cerámica que estaba en el mostrador, la que realmente no le había gustado, la que había comprado en lugar de la rota. Era casi mediodía cuando se encontró de nuevo en la calle principal, paraguas en mano, caminando sin rumbo fijo hasta llegar a un estrecho edificio de ladrillo con un letrero descolorido sobre la puerta. Cerámica Aaron Davis. Las ventanas estaban empañadas por la lluvia y el calor del interior, y a través de ellas podía ver estantes llenos de tazas, cuencos y esculturas en tonos tierra intensos. Clare dudó. Podría darse la vuelta. Debería, pero no lo hizo. La campanilla de la puerta sonó al entrar. El olor a arcilla y a algo ahumado, a fuego de horno, la recibió de inmediato. Aarón levantó la vista desde detrás del mostrador, donde ella estaba envolviendo una pieza en papel marrón. Otra vez tú, dijo, con cierta amabilidad. Tenía las mangas arremangadas y una mancha de arcilla grisácea en el pómulo. Clare sonrió levemente. Pensé en ver que sobrevivió al mercado. Aaron asintió lentamente. Los días lluviosos son buenos para curiosear o esconderse. La sonrisa de Clare se profundizó. Un poco de ambas cosas. Quizá. Aarón señaló los estantes. Sírvete. Clare caminaba lentamente, deslizando los dedos justo por encima de las piezas. Cada una era diferente, imperfecta de maneras que las hacían hermosas. Al moverse, notó pequeñas etiquetas escritas a mano, atadas con cordel, esmalte tormenta, azul cauce, ceniza y corteza. Parecían más poemas que etiquetas. Me gustó el que se rompió, dijo Clare por encima del hombro. Aaron levantó la vista. Sí, ese era uno de mis favoritos. Clare se giró. ¿Tuyo? Aarón asintió. Los hago todos, pero algunos son más míos. Clare dejó que el silencio se instalara. No lo llenó con charlas triviales ni cumplidos. Aarón no parecía necesitar ninguno de los dos. Finalmente, Clare cogió una taza, ancha, con una huella dactilar en el asa y un remolino azul y negro que parecía agua bajo la luz de la luna. Esta parece una buena disculpa, dijo. Aaron arqueó una ceja. ¿Por qué? Por entrar ayer en su stand como un turista sin nada mejor que hacer. No rompiste la taza. No, pero no quise interrumpir. Aaron la miró un buen rato. No sospechaba, solo la observaba. Entonces ella asintió. Considéralo aceptado. Clare llevó la taza al mostrador. Aarón la envolvió con cuidado, con más cuidado del que ella debía. ¿Vives cerca?, preguntó Aarón mientras doblaba el periódico.
Alquilé la vieja cabaña blanca cerca de Maple Drive. El que tiene el porche que apenas se sostiene. Ese es. Aaron sonrió con suficiencia. Eres valiente. Clare se encogió de hombros. Me han llamado peores. Una pausa. Aaron le entregó la taza envuelta. Sus dedos se rozaron, apenas, pero Clare lo sintió más de lo esperado, una pequeña sacudida, un destello, que desapareció en un instante. Bueno, dijo Clare, poniéndose la taza bajo el brazo. Gracias. Seguro. Clare salió a la lluvia, que se había suavizado hasta convertirse en una neblina. No abrió el paraguas. Simplemente caminó, con la taza caliente contra sus costillas, la piel húmeda y fresca. Esa noche, de vuelta en la cabaña, desenvolvió la taza y se sirvió una taza de té. Era más pesada que las demás, sólida. Trazó la huella dactilar en el asa sin pensar. Algo en Aaron se quedó con ella. No era exactamente su rostro, aunque impactaba con su serenidad. Era más bien su forma de moverse, como si el mundo ya no le exigiera mucho y hubiera decidido no dar más de lo necesario. Clare envidiaba eso. Había pasado años dando más de lo que tenía a todos menos a sí misma. Dejó la taza en el alféizar de la ventana y se sentó en el sofá con un libro que no abrió. Afuera, la lluvia arreció de nuevo, constante ahora. Se imaginó a Aaron todavía en el estudio, con las mangas arremangadas, las manos en la arcilla, a solas con el fuego de su horno. Debería haberlo sentido distante. En cambio, lo sintió cercano, como si hubiera rozado algo que no sabía que estaba buscando. Calefacción se apagó un martes. Clare estaba tomando una segunda taza de café y hojeando un viejo libro de bolsillo cuando el suave clic del sistema al apagarse dio paso a un silencio absoluto. El frío le invadió poco a poco, primero en los dedos de los pies, luego en el espacio entre los hombros, y cuando apoyó la mano en el radiador, estaba inconfundiblemente frío. Se abrigó con una chaqueta de franela y abrió el armario de los utensilios, observando cables y tuberías sin tener ni idea de qué estaba viendo. Tras 20 minutos de mirar fijamente y maldecir levemente, se dio por vencida. La guía telefónica era antigua, y el único número que encontró para reparaciones locales sonaba sin parar. Salió, esperando que el aire fresco le agudizara la mente. El cielo estaba despejado y quebradizo, ese azul que siempre llega después de la lluvia. Las hojas de otoño ondeaban en su porche en pequeños círculos frenéticos. Entonces recordó la oferta de Aaron. He tenido cosas peores, había dicho. Y no había mencionado un estudio con herramientas. Clare dudó, con el teléfono aún en la mano. Apenas había hablado con la mujer. 2 interacciones incómodas y una taza rota no eran precisamente amistad. Aún así, la idea de otra noche fría en la cabaña la animó. 10 minutos después, estaba afuera del taller de cerámica, con una bolsa de lona al hombro y el aliento flotando en el aire. Las ventanas brillaban cálidamente desde adentro. Llamó. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez con más firmeza. Tras unos segundos, la puerta se abrió con un crujido. Aaron estaba allí, con el pelo recogido en un moño alto y una camiseta azul marino descolorida salpicada de arcilla seca. Tenía los antebrazos cubiertos de polvo blanco y sostenía una herramienta de alambre en una mano. Oh, dijo ella, visiblemente sorprendida. Perdón por pasar sin avisar, dijo Clare. Normalmente no lo haría, pero se me estropeó la calefacción y recordé que mencionaste que tenías herramientas. Aaron miró hacia atrás, al desorden de bancos de trabajo y estantes. No arreglo calentadores. No, pensé. Solo necesito una llave inglesa, o tal vez apoyo moral mientras miro las tuberías. Eso le valió una leve sonrisa. Aaron se hizo a un lado.
Pase. El estudio olía a tierra y a calor. Un único calentador de cerámica zumbaba suavemente en un rincón. Unas tazas a medio terminar se alineaban en una mesa, con la superficie aún húmeda. El polvo de arcilla flotaba en el aire como una delicada niebla. No mantengo las cosas en orden, dijo Erin mientras cruzaba la habitación, indicándole a Clare que la siguiera. Pero tengo una caja de herramientas. Se arrodilló junto a un armario, sacó una caja roja destartalada y la colocó sobre la encimera. Prueba con esta, dijo, levantando una pequeña llave inglesa y entregándosela. Sus dedos se tocaron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos se movió demasiado rápido. Gracias, dijo Clare, guardando la llave inglesa en su bolso. Te debo una. Podrás devolverlo cuando vuelva el calor. Clare dudó. Si fallo estrepitosamente, podría volver con las extremidades congeladas. Aaron ladeó la cabeza. En ese caso, quédate un momento. Tengo té. Clare parpadeó. ¿Me estás ofreciendo té? Parece que necesitas algo abrigado, dijo Erin. Y trabajo mejor cuando la gente deja de rondar en mi puerta. Clare la siguió hasta una mesa estrecha contra la pared del fondo. Aaron bajó 2 tazas desiguales de un estante, una de ellas con el borde desportillado, y sirvió agua de una tetera que ella tenía sobre una pequeña cocina de gas. Se sentaron en silencio mientras el té se remojaba. Clare vio una pequeña fotografía clavada en la pared, sobre la cocina. Era vieja y un poco descolorida, 2 mujeres sentadas en la orilla de un muelle, con los pies descalzos. Colgando sobre el agua. Una de ellas rodeaba a la otra con el brazo, con la frente pegada a la sien. Sus rostros estaban apartados de la cámara, pero la intimidad del momento era inconfundible. No preguntó, Erin le entregó una taza. No estaba segura de que fueras de las que aceptan ayuda, dijo en voz baja. Clare bebió un sorbo. El té era fuerte, herbal, desconocido. No lo era, admitió. Hasta hace poco. ¿Qué cambió? Clare bajó la mirada hacia su taza. Todo. Una pausa. Hay mucho que cambiar. Clare asintió. Lo fue. Erin se recostó en su silla, doblando una pierna sobre la otra. La gente viene aquí después de ese tipo de cambios. El pueblo es como una red. Atrapa a los que caen. ¿Por eso te quedaste? Erin no respondió de inmediato. Solía ser un lugar que visitaba. Un día, simplemente no me fui. Clare sintió el peso de esa frase, la ausencia que la atravesaba. El calor del té se asentó en su pecho, aflojando algo que llevaba días tenso. No hablaron mucho más. Aaron volvió a darle forma a un cuenco, y Clare se quedó unos minutos, observando cómo sus manos se movían con seguridad, como la arcilla se doblaba pero no se rompía. Cuando por fin se levantó para irse, Erin la acompañó hasta la puerta. Si no funciona, dijo Erin, no te congeles. Vuelve, Clare sonrió. Eres más hospitalaria de lo que pareces. Soy hospitalario con las personas que traen herramientas. Se miraron en silencio. No era exactamente una despedida, ni un comienzo. Y entonces Clare volvió a salir a la luz que se desvanecía, con la llave inglesa pesada en el bolso y las manos más calientes que en días. Fue la luz justo después del anochecer. Clara estaba leyendo un libro a media página cuando las luces parpadearon, titilaron una vez y desaparecieron por completo. Afuera, el viento agitaba los árboles y el porche gemía como si tuviera voz propia. Suspiró, buscó a tientas la linterna que había dejado cerca de la puerta y la encendió. Sin calefacción, sin luz, sin servicio. No parecía un desastre exactamente, pero tampoco era un lugar acogedor. Sacó velas del cajón,
Las encendió una a una y observó cómo su resplandor se reflejaba en las paredes de la cocina. Un pequeño fuego aún crepitaba en la chimenea de antes, pero no duraría toda la noche. Añadió unos cuantos leños, atizó las brasas y se dejó envolver por el silencio. No había mucho que hacer en un apagón. Sin distracciones, sin excusas, lo que hizo que el pensamiento la acosara con más fuerza de lo habitual. Realmente no quería estar sola esa noche. Clare se quedó mirando el teléfono. No había señal. Se puso el abrigo, se ajustó una bufanda al cuello y salió al frío. Sus botas crujieron sobre la grava, su aliento se le nubló mientras caminaba las 2 manzanas hacia el estudio. Una tenue luz se filtraba tras la cortina. Llamó 2 veces. Aarón abrió la puerta con una sudadera gris y vaqueros manchados de carbón. Tenía el pelo húmedo en las puntas y rizado. No hay electricidad, dijo Clare. Me di cuenta, respondió Aaron. Entra antes de que te congeles. El calor del interior llegó de inmediato, seco y reconfortante como arcilla calentada por el sol. El calefactor cerámico zumbaba suavemente en un rincón, funcionando con una fuente de alimentación de emergencia que Clare no entendía, pero por la que agradecía. Velas adornaban los alféizares y estantes, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Una tetera humeaba suavemente en la pequeña estufa de gas. Siempre, dijo Aaron. Claire se quedó allí, frotándose las manos con torpeza. Aaron señaló hacia la misma mesa estrecha del fondo. Puedes sentarte. Te prometo que no muerdo a menos que me provoquen. Clare sonrió con suficiencia y tomó su lugar. Aaron sirvió agua caliente en 2 tazas, una del mismo tono que el cielo nocturno y la otra de un marrón suave con grietas en el esmalte. Le entregó la más oscura a Clare y se sentó frente a ella. Afuera, el viento arreció de nuevo, pero en el estudio reinaba el silencio, la quietud, casi un santuario. Clare bajó la mirada hacia su taza. A veces este lugar no parece real. Aaron se recostó, apoyando el brazo en el respaldo de la silla. No se parece al resto del mundo, si te refieres a eso. Clare asintió lentamente. Exactamente. Bebieron en silencio, de esos que ya no resultan incómodos. Las velas danzaban. Las sombras se movían por la pared detrás de Aarón, suavizando su perfil. ¿Estabas trabajando?, preguntó Clare. Un poco, dijo Aarón. A veces tiro arcilla solo para mantener las manos ocupadas. Clare ladeó la cabeza. ¿Y tu mente? Aaron la miró a los ojos. Eso es más difícil de silenciar. Clare apartó la mirada y volvió a su taza. Conozco esa sensación. Hubo una pausa, no silencio, siempre se oía el zumbido de algo en el espacio de Aarón, sino un instante en el que ninguno de los dos se movió. Entonces Aarón se puso de pie. Ven aquí. Clare parpadeó. ¿Qué? Dijiste que la estufa no funcionaba. Tienes las manos frías. Acércate al fuego. No era una chimenea, en realidad, solo un calentador de cerámica portátil junto a un banco largo cubierto de piezas a medio hacer. Evan se sentó y palmeó el espacio junto a ella. Clare dudó, pero luego se movió. Se sentaron uno al lado del otro, sin tocarse. Evan miró fijamente el resplandor de la estufa. Clare observó la curva de su mandíbula, la forma en que su mano descansaba sobre su rodilla. Mi ex odiaba los desmayos, dijo Clare suavemente. Aaron la miró. ¿Por qué? Demasiado silenciosa, sin control. Le gustaba saber qué vendría después. ¿Y tú? Clare sonrió levemente. Yo también los odiaba. Ahora, no sé. Hay algo honesto en ellos. Todo es simple. Aaron guardó silencio un buen rato. Luego, dijo, perdí a mi esposa durante una tormenta. Todo el pueblo estaba en silencio. El hospital funcionaba con generadores. Dijeron que no importaba, pero a veces me lo pregunto. Clare se volvió hacia ella.
Lo siento, dijo. No hablo mucho de ella, la voz de Aarón era baja. Hace que la gente se sienta incómoda, Clare negó con la cabeza. Yo no. Se miraron entonces, realmente se miraron. Y algo se instaló en el espacio entre ellos, familiar, frágil, esperando. Clara extendió la mano, lenta, insegura, y dejó que sus dedos rozaran el dorso de la mano de Aarón. Aarón no se apartó. Por un rato, simplemente se sentaron así, tranquilos, cálidos, sostenidos por algo tácito. Entonces Eoin giró la palma de su mano y entrelazó sus dedos suavemente con los de Clare. No era romántico. Todavía no. Pero tampoco era casual. El pecho de Clare se apretó, no por miedo, sino por reconocimiento. La habitación estaba en silencio. El viento aullaba contra las ventanas, y se quedaron así, dos mujeres en el resplandor de la luz de las velas y el fuego, cada una aún aprendiendo a respirar en un espacio que no exigía que fueran nada más que humanas. Estudio y el bosque. Claren no regresó al estudio al día siguiente. No porque no quisiera, sino porque algo en el silencio entre ellos había sido tan honesto. No estaba lista para romperlo con palabras que podrían no ser suficientes. En cambio, caminó por el bosque detrás de la cabaña, donde las hojas crujían bajo sus botas y los árboles susurraban en oro y rojo. El pueblo se extendía suavemente a su alrededor, nunca demasiado ruidoso, nunca demasiado cerca. Tenía un ritmo que estaba empezando a escuchar, no en los tic-tac del reloj o las alarmas a las que estaba acostumbrada, sino en el susurro de las ramas, en el movimiento del viento a través de las viejas chimeneas, en la forma en que la gente asentía al pasar. Le gustaba la tranquilidad aquí, pero una parte de ella extrañaba la calidez del estudio de Aarón, el calor, el peso de sus dedos descansando contra los suyos. 3 días después, Clare la volvió a ver. Estaba en el mercado recogiendo manzanas de una caja de madera cuando oyó el inconfundible sonido de la cerámica al moverse. Se giró. Evan estaba unos puestos más allá, colocando una pequeña exhibición de cuencos sobre un mantel de terciopelo. Llevaba un abrigo largo y oscuro, el pelo recogido hacia atrás sin apretar, la mirada concentrada en su tarea. Claren no se acercó de inmediato. Esperó a que Aarón levantara la vista. Sus miradas se encontraron. Ninguno de los dos sonrió, pero algo se transmitió entre ellos como una inhalación compartida a distancia. Clare se acercó lentamente. «Hola», dijo. «Hola», repitió Ewen. Su tono era neutral, pero sus ojos no. Clare hizo un gesto hacia la mesa. «¿De vuelta?» «Siempre», respondió Aarón. «No se hace solo». Clare dejó que sus dedos rozaran el borde de un cuenco profundo de color óxido. «Estos parecen nuevos». «Lo son». Otra pausa. Clare metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña tarjeta. «La calefacción funciona de nuevo. He devuelto la llave inglesa a tu estante». Evan tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de Clare al hacerlo. «Me lo imaginé». Clare la estudió. «¿Quieres dar un paseo?» Evan entrecerró los ojos levemente. «Ahora». «A menos que tengas toda la tarde convenciendo a la gente de que compre cuencos que no necesitan». Aarón resopló y asintió. «Déjame empacar». El bosque estaba más tranquilo que antes, cubierto por una capa de hojas doradas que amortiguaba cada paso. Caminaron en silencio durante los primeros minutos, dejando que el aire los envolviera. Clare rompió el silencio. «¿Siempre trabajas sola?» Aarón miró hacia adelante. «La mayor parte del tiempo». Clare dudó. «¿Te gusta así?» Aarón se detuvo. Solía hacerlo. Se quedaron bajo un dosel de ramas, con el sol filtrándose a través de rayos intermitentes. «No sé qué es esto», dijo Aarón en voz baja.
No lo planeé. No estaba mirando. Yo tampoco, dijo Clare, acercándose. Aarón bajó la mirada. Y para mí también ha pasado mucho tiempo. Un suspiro, un latido. Entonces Aarón levantó la vista y se encontró con los ojos de Clare. Pero no he dejado de pensar en ti. A Clare se le encogió el pecho. De esas buenas, de esas que dicen, algo real está sucediendo, punto. Yo tampoco lo tengo, cerca ahora, sus brazos casi tocándose, el calor irradiaba entre ellos, incluso en el frío del bosque. Evan se acercó primero, sus dedos rozando la mejilla de Clare con una vacilación que la hizo sentir sagrada. Clare no se movió. Cuando Evan se inclinó, no fue rápido ni seguro. Fue cuidadoso, sincero, y cuando sus labios se encontraron, fue suave al principio, como si ambos necesitaran probar si esto era real. Luego más profundo, más lento, lleno de todo lo que ninguno de los dos había dicho. La mano de Clare subió al hombro de Aarón, estabilizándolos a ambos. Los dedos de Aaron se curvaron ligeramente en la cintura de Clare, asentándola. El viento susurraba arriba, pero estaban quietos. Cuando finalmente se apartaron, no apartaron la mirada. Clare soltó una risa silenciosa. Pensé que eso podría arruinarlo todo. Aarón sonrió levemente. Sentí más bien que empezó algo. Reanudaron la caminata, rozándose las manos de vez en cuando, pero sin llegar a unirse. Más tarde, llegaron a un claro con un banco desgastado con vistas a las colinas. Se sentaron, dejando que el paisaje los rodeara. No he tocado a nadie desde que ella murió, dijo Aaron después de un largo silencio. Clare asintió. Y nunca he tocado a nadie sin sentir que estaba fingiendo. Aarón se volvió hacia ella. ¿Te pareció real hoy? Clare ni siquiera se detuvo. Sí. La luz cambió a medida que las nubes se movían frente al sol. Todo pareció dorado por un instante, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración y esperar con ellas. No sé cómo hacer esto lentamente, admitió Aaron. Clare le tomó la mano esta vez. Entonces no lo hagas. Hagámoslo con honestidad. Aarón miró sus dedos y luego volvió a mirar las colinas. Me gusta eso, dijo, esa tarde, mientras Clare caminaba sola entre los árboles, con las mejillas aún calientes y los dedos hormigueando por el tacto de Aarón, se dio cuenta de algo que no se había atrevido a creer hasta entonces. Ya no estaba de paso por aquel lugar. Algo había echado raíces. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para dejarlo crecer. Desaparición. Clare se despertó temprano a la mañana siguiente, con el recuerdo del tacto de Aarón aún presente como una calidez en su piel. Preparó café, se envolvió en un suéter de lana y se sentó en el porche con una manta sobre las rodillas, observando la niebla que se alzaba entre los árboles. Por una vez, su mente no estaba acelerada. No sentía la necesidad de arreglar, de decidir, de protegerse del futuro. A media mañana, se encontró de nuevo en la puerta, el estudio de Aarón. Esta vez, no dudó. Llamó suavemente y esperó. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada se movía. Miró a través del cristal y vio movimiento en el interior. Aaron, de espaldas a la puerta, se inclinó sobre la mesa de trabajo. Clare llamó una vez más, y al ver que Aarón no se giraba, retrocedió lentamente y se fue. Quizás estaba ocupada, o quizás algo había cambiado. No supo nada de Aarón el resto del día. Y a la mañana siguiente, cuando volvió a pasar por el estudio, estaba cerrado. Las ventanas estaban oscuras y el letrero decía cerrado por inventario. Clare se quedó allí un buen rato, con la mano cerca de la puerta, antes de alejarse. El contacto había significado algo. Ella lo sabía. Entonces, ¿por qué sentía que Aarón había desaparecido? Al tercer día,
La duda empezó a invadirla, silenciosa e invasiva, como agua que se filtra por las paredes. Clare se sentó en el borde de la cama, mirando la chimenea apagada, preguntándose si lo había malinterpretado todo, el momento, el contacto, la honestidad. Se dijo a sí misma que no debía tomárselo como algo personal. Aarón estaba de duelo, aún sanando, tal vez abrumado, pero aún le dolía. Por la tarde, caminó hasta el pueblo para distraerse. Entró en la librería, compró una novela que no leería y luego pasó por la cafetería. Mientras esperaba el té, oyó a dos mujeres en la mesa de al lado mencionar el nombre de Aarón. Creo que se rompió algo importante esta semana, dijo uno de ellos. Canceló la cocción del horno porque dijo que no podía concentrarse. Clare se quedó paralizada. Al llegar a casa, encendió una fogata, se envolvió en la misma manta de antes y se sentó en silencio hasta que la noche se tragó las ventanas. No lloró. Simplemente se sintió quieta, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Ajuste de cuentas fue la cuarta noche cuando oyó un suave golpe en la puerta. La abrió lentamente. Evan estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, el cabello suelto y húmedo por la niebla. Tenía los ojos enrojecidos. Todo su cuerpo parecía haber estado sosteniendo algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. No debería haber desaparecido, dijo. Clare no respondió. Me asusté, continuó Aarón. Ese contacto, estar contigo, despertó algo, y no supe qué hacer. Clare se cruzó de brazos. Así que corriste. No quise lastimarte. Solo. Respiró hondo. Pensé que había enterrado todo eso. La parte de mí que quiere algo de nuevo. La parte que puede sentir esto. Clare se apartó de la puerta y la dejó entrar. El calor del fuego los recibió a ambos. Aarón estaba de pie junto a la chimenea, observando las llamas. No te esperaba, dijo Clare suavemente. Yo tampoco te esperaba, murmuró Aaron. Pero estás aquí, y no dejo de pensar en ti. En cómo me sentía al estar contigo. Al no estar solo en ese silencio, Clare se movió para pararse a su lado. Entonces no lo alejes. Aarón se volvió hacia ella. ¿Y si lo arruinó? Lo harás, dijo Clare con suavidad. Y yo también. Aarón rió, cansado y un poco tembloroso. Eso no es muy reconfortante. Clare sonrió. Es honesto. Una pausa. Te extrañé, susurró a Aarón. Clare se acercó. No dejé de pensar en ti. Sus miradas se cruzaron de nuevo, igual que en el bosque. Pero esta vez, no había prisa, ni la chispa de la desesperación por demostrar algo, solo aliento. Y la comprensión de que lo que se interponía entre ellos no era solo deseo. Era el peso del miedo, de heridas pasadas, de corazones que habían aprendido a estremecerse. Clare extendió la mano y la apoyó en la mejilla de Aarón. Quédate, dijo. Aarón cerró los ojos. Quiero. Entonces se inclinó, sin prisas, sin incertidumbre esta vez, y la tocó de nuevo. El fuego crepitaba silenciosamente tras ellos. Afuera, la niebla envolvía el mundo en quietud, y dentro, se permitieron comenzar de nuevo, no con promesas, sino con presencia. Cementerio. A la mañana siguiente, Aarón se fue antes del amanecer. Clare se despertó y encontró una nota junto a la tetera, escrita con letra pulcra y sinuosa. Tenía que abrir el estudio temprano. Seguías durmiendo. No quería despertarte. Te veo esta noche. Clare sonrió suavemente, dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su cardigan. El aroma del champú de Aarón aún se aferraba levemente a la almohada.
El calor de la habitación no se había desvanecido. Pasó la mañana moviéndose lentamente, limpiando, preparando café, tarareando mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Algo en su pecho se sentía más suelto que en meses, como si finalmente hubiera exhalado un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo, pero por la tarde, el dolor regresó. No era dolor, solo un tirón. Se encontró caminando de nuevo, con los pies impulsados por el instinto, a través del bosque, pasando la hilera de árboles desnudos que perdían sus últimas hojas, hasta llegar al pequeño cementerio justo al otro lado del pueblo. No había tenido la intención de venir allí, pero su cuerpo la había llevado con silenciosa determinación. La puerta se abrió con un crujido. Caminó lentamente entre las hileras de piedras desgastadas hasta encontrar a la que no sabía que había estado buscando, Mae Davis, amada esposa, profundamente amada, que se había ido demasiado pronto. Clare permaneció allí, con las manos en los bolsillos, recorriendo con la mirada el nombre grabado. Imaginó a Eoin allí, arrodillado solo, con las manos sucias de limpiar las hojas de la piedra, el peso de años que nadie más vio. Clare no lloró. Simplemente aguantó. Todo. Se agachó y colocó una hoja de arce amarilla sobre la tumba. Debió de ser extraordinaria, susurró. El viento susurró entre los árboles en respuesta. Guión bajo 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 guión. El estudio esa noche, encontró a Aarón en el estudio, con las mangas arremangadas y hundido hasta los codos en arcilla. Llevaba el pelo recogido con fuerza y la mandíbula apretada. No levantó la vista cuando Clare entró. Clare tampoco habló. Simplemente observó la tensión en los hombros de Aarón, el ligero temblor de sus dedos. El cuenco del torno se estaba deformando, los bordes se hundían bajo una presión desigual. Eoin dejó escapar un suspiro brusco y golpeó el pedal con la palma de la mano, deteniendo el torno bruscamente. No puedo hacerlo bien, murmuró. Clare se acercó. Tal vez no se trate de hacerlo bien. Aarón se secó las manos con un trapo, con los ojos cansados. Todo lo que hago últimamente se desmorona. Clare ladeó la cabeza. Quizás sea hora de que dejes que algo se arregle. Aarón parpadeó. Fui a ver a Maya, dijo Clare con dulzura. No era mi intención, pero terminé allí. Aarón se separaron, pero no salieron palabras. No fui a reemplazar nada, continuó Clare. Ni a comparar. Fui porque necesitaba comprender la forma de tu silencio. Aarón se recostó contra el mostrador, con los ojos brillantes. Lo fue todo durante mucho tiempo. Lo sé. No pensé que habría nada después de ella. No tiene por qué haber otra versión de eso, respondió Clare. Solo algo nuevo, algo honesto. Aarón dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para tocarlo. ¿Y si no estoy listo? Clare la miró a los ojos. Entonces esperaré un momento. No quiero que lo hagas, susurró a Aarón. Entonces no me hagas. Sus frentes se tocaron. La arcilla de los dedos de Eoin se manchó en la manga de Clare, pero ninguno se movió. Tengo miedo, dijo Eoin. Yo también, respondió Clare. Pero estoy aquí, y en ese momento, rodeados por el olor a tierra y fuego y todo lo que aún ardía bajo la superficie, dejaron que el silencio los sostuviera, no como algo para escapar, sino como algo que finalmente hacía espacio para dos. Guión bajo 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 guión. Real llovió a la mañana siguiente, no la suave llovizna de otoño, sino la que golpeaba el techo con intención. Clara estaba de pie junto a la ventana, observando el agua resbalar por el cristal, con una taza caliente en las manos. No había tenido noticias de Eoin desde la noche en el estudio. Ni un mensaje, ni una visita. Pero no estaba preocupada.
Esta vez no. Aún así, por la tarde, el silencio se sentía más pesado. No doloroso, solo pleno, como una respiración contenida demasiado tiempo. Así que fue a verla. El paseo por la ciudad estaba empapado de gris, con los paraguas floreciendo como pétalos entre los desconocidos que pasaban. Clare se mantuvo con la capucha puesta y las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Al llegar al estudio, las luces estaban encendidas, pero la puerta estaba cerrada. Llamó una vez, luego 2 veces. Tras una larga pausa, oyó el clic de la cerradura. Evan abrió la puerta lo justo para verla. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero su rostro se suavizó al ver a Clare. No estaba seguro de que vinieras, dijo Aarón. No estaba segura de que abrieras la puerta, respondió Clare. Aarón se hizo a un lado. Dentro, el aire olía a arcilla y cerillas quemadas. El horno del rincón estaba abierto, hacía tiempo que había desaparecido. Los estantes estaban medio vacíos. Habían movido algunas piezas. Algunas estaban rotas. Intencionalmente o no, Clare no lo sabía. Aarón señaló la mesa. He preparado té. Clare se sentó, secándose la lluvia de las mangas. ¿Estás bien? Aarón se sentó frente a ella y sostuvo su taza como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. No, dijo, pero intento serlo. Clare esperó. No desaparecí porque cambié de opinión, continuó Erin. Simplemente no supe cómo contenerlo todo. Tú y ella, el recuerdo y el ahora. No tienes que sostenerlo solo. Llevo mucho tiempo haciendo eso, susurró Aarón. Tanto tiempo que olvidé lo que se siente cuando alguien interviene. Clara extendió la mano por encima de la mesa, rozando la muñeca de Aarón con los dedos. No tienes que explicarlo todo, pero necesito saber si quieres esto, sea lo que sea. Aarón la miró de verdad. Por una vez, su expresión no era reservada. Era cruda, sin filtro. Sí, quiero, dijo. Quiero dejar de esconderme tras lo que perdí. Clare asintió con la mirada fija. Entonces dilo. Di algo real. Aarón tragó saliva. Pienso en ti cuando no debería, cuando trabajo, cuando intento dormir. Recuerdo cómo tu mano se posó sobre la mía aquella noche junto al fuego. Recuerdo cómo me sentí al tocarte bajo los árboles. Clare no habló. Quiero soltar el dolor. No borrarlo, sino dejar de vivir en él. Y creo que estar contigo podría ayudarme a recordar cómo hacerlo. Clare exhaló lentamente, sintiendo una opresión en el pecho. Tampoco puedo prometer que sepa hacer nada de esto bien. No necesito perfección, dijo Erin. Solo necesito realismo. Se hizo un silencio, cálido esta vez. Clare se levantó lentamente, rodeó la mesa y levantó a Aarón de la mano. Aarón no se resistió. Clare le tomó el rostro con suavidad y se inclinó, apoyando la frente contra la de ella. No estoy aquí para reemplazarla, susurró Clare. Pero estoy aquí y no me voy a ninguna parte. A Aarón la envolvieron y se abrazaron en un silencioso zumbido. Del estudio, la tormenta atenuándose contra las ventanas. Horas después, estaban sentados juntos y acurrucados en el viejo sofá del estudio, con las piernas entrelazadas y las tazas vacías. Casi vendí la cabaña la primavera pasada, dijo Clare. ¿Por qué no lo hiciste? Porque algo me decía que aún no había terminado nada. Aarón sonrió levemente. ¿Te refieres a que empezó algo? Clare asintió. Quizás ambas cosas. Afuera, la lluvia amainó. Un rayo de luz se filtraba débilmente entre las nubes, proyectando un tenue brillo dorado sobre las estanterías. No sé qué viene después, dijo Erin. No tienes que hacerlo, respondió Clare. Se quedaron en silencio, pero no era un silencio que necesitara ser llenado. Era un silencio que los contenía,
los envolvía con ternura y susurraba: «Este es el comienzo». Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos necesitaba nada más. Un futuro. La primera helada de verdad llegó esa semana. Clare despertó en un mundo cubierto de plata, con el suelo crujiente bajo sus botas, los árboles ahora desnudos y quebradizos. El sol brillaba, pero no ofrecía calor. Se ajustó la bufanda al cuello mientras caminaba hacia el pueblo, con los dedos en los bolsillos, pensando en Aarón. La noche en el estudio había cambiado algo, no solo entre ellos, sino dentro de la propia Clare. Una calma se había instalado donde antes había dolor. No la calma que nace de la certeza, sino de la decisión de quedarse. En el café, el dueño la saludó con la mano y le entregó una carta. «Te la dejé esta mañana». Clare lo desdobló, con una ceja levantada. «Nos vemos en la cabaña por la tarde». Trae guantes y una mente abierta. Clare sonrió, dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su abrigo, y terminó su té más rápido de lo habitual. Para cuando regresó a casa, Aarón ya estaba en el porche, con un cinturón de herramientas colgado al hombro y planos enrollados bajo el brazo. «Llegas temprano», dijo Clare sonriendo. «Eres lento», respondió Aaron con una sonrisa burlona. «Tenemos cosas que construir», Clare arqueó una ceja. «¿Cómo qué?» «Un futuro», dijo Aaron simplemente, y luego desenrolló los planos sobre la barandilla del porche. Clare parpadeó. El boceto era tosco pero claro, un plano de su casa con extensiones, un patio cubierto en la parte trasera, un pequeño invernadero y una habitación lateral con estantes etiquetados como almacenamiento de estudio. «¿Tú hiciste esto?» «Pensé que nos vendría bien más espacio», dijo Aarón, medio en broma. «Para ideas». «Para Clare». «Para quedarse». Clare levantó la vista de los dibujos con el corazón palpitante. «¿En serio?» «Quiero que esto sea real», dijo Aaron. «No solo las noches tranquilas y el contacto. Quiero construir algo que perdure». Clare tragó saliva. «Son muchos estantes y mucha esperanza». Trabajaron juntos esa tarde, midiendo, dibujando y bajando muebles viejos del porche. Se rieron cuando se les cayó una tabla. Maldijeron cuando un clavo se dobló mal y se apartaron con satisfacción mientras despejaban el espacio suficiente para imaginar los nuevos comienzos que Aaron había dibujado. En un momento dado, Clare se secó las manos en los vaqueros y miró a Aarón. La luz del sol iluminaba los mechones de pelo suelto que se le habían soltado del moño. «¿De verdad que te quedas?», dijo, más para sí misma que en voz alta. Aarón se giró hacia ella, con una suave sonrisa. «Sí, creo que sí». Esa noche, se sentaron en los escalones del porche, compartiendo una botella de vino, con las piernas cubiertas de serrín y las mejillas sonrojadas por el frío. Clare apoyó la cabeza en el hombro de Aaron. «Casi me niego cuando vi el anuncio de la casa», murmuró. «¿Por qué no lo hiciste?» Clare pensó un momento. «Porque algo dentro de mí necesitaba tranquilidad. Pero no sabía que también te buscaba a ti». La mano de Aarón encontró la de ella. «Y no sabía que estaba esperando, pero lo estaba». El cielo se tornó rosa sobre los árboles. El humo salía en espirales de la chimenea tras ellos. Sus alientos se mezclaban con el frío, formando nubes que desaparecían en la creciente noche. «Tengo miedo», admitió Clare. «De las partes que aún no hemos visto, de lo que sucederá cuando se ponga difícil». Aaron le apretó la mano. «Entonces haremos lo que estamos haciendo ahora, construir», y así se quedaron allí sentados, con el corazón tranquilo y sereno. Sus planes no estaban del todo definidos, pero finalmente compartidos. No eran perfectos, no eran seguros, pero sí reales.
Guión bajo 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 guión. Hojas ya habían desaparecido. Los árboles se recortaban como esqueletos contra el cielo gris. El viento había arreciado y la escarcha matutina se aferraba a los bordes de cada ventana. Se acercaba el invierno, pero algo en Clare se mantenía cálido. Se quedó de pie junto a la puerta trasera de la cabaña, con las manos enroscadas alrededor de una taza humeante, observando cómo comenzaba la construcción. Evan se arrodilló junto a la línea de cimentación, con un lápiz tras la oreja y las manos enguantadas marcando medidas en la madera fría. Su aliento se enroscaba frente a ella, desapareciendo en la fría mañana. Clare salió. «No me esperaste», dijo. «Duermes como quien no se arrepiente», respondió Aarón sin girarse, levantando la comisura de los labios. «Te dejé», dijo Clare con una sonrisa y se agachó a su lado. «¿Te das cuenta de que esta es la primera estructura real que he ayudado a construir?» «Bueno, no será perfecto», dijo Aarón, quitándose el serrín de los vaqueros. «Pero será nuestro», esa palabra otra vez, nuestra. Ahora resonaba de forma diferente, no con miedo, sino con promesa. Pasaron la mayor parte de la mañana trabajando en silencio, intercambiando miradas, sonrisas o roces ocasionales. Al mediodía, Clare preparó sopa y se sentaron juntas en los escalones del porche, bebiendo de cuencos desiguales, con las botas tocándose. «He estado pensando», dijo Erin, dejando el cuenco a un lado. «Peligroso». «¿En serio?», le dio un codazo a Clare en la rodilla. «He estado pensando en lo rápido que pasó esto». Clare la miró. «¿Demasiado rápido?» «No, justo a tiempo». Clare exhaló lentamente, con la mirada fija en el campo que se extendía más allá del bosque. «A veces pienso que antes de esto no vivía realmente, solo actuaba». Aarón asintió. «Conozco esa sensación». Clare se volvió hacia ella. «¿Te arrepientes de algo?» Erin no respondió de inmediato. «Lamento haber esperado tanto para creer que merecía algo más que un recuerdo». Clare le tomó la mano y se la sostuvo. «Me alegra que no hayas esperado tanto», dijo. Erin sonrió, pero había algo detrás: silencio, vulnerabilidad. «Hay algo que hice para ti», dijo. Clare parpadeó. «¿Hecho?» Erin se levantó y desapareció en el estudio por un momento. Al regresar, llevaba en los brazos un bulto cuidadosamente envuelto. Se lo entregó sin decir palabra. Clare se incorporó y lo desenvolvió lentamente. Era una taza de cerámica, de forma similar a la que había admirado semanas atrás, pero esta era de un color más intenso, un remolino de verde bosque oscuro y dorado, como el sol entre las hojas. En la base, una sola palabra estaba grabada con una letra limpia y delicada: hogar. Clare tragó saliva, con un nudo en la garganta. «No sabía qué regalarte», dijo Erin en voz baja. «Pero quería que tuvieras algo hecho de aquí, de mis manos». De esto, Clare recorrió el borde de la taza con el dedo y luego levantó la vista. «No tienes que darme nada más», dijo. «Ya has vuelto». Se pusieron de pie, y Clare dejó la taza con cuidado en el escalón antes de abrazar a Aarón. El abrazo fue silencioso pero pleno. Cada disculpa, cada miedo, cada esperanza compartida se fundió en él. Sus frentes se encontraron, y permanecieron así un rato, sin necesidad de hablar. Luego, lentamente, Erin le levantó el rostro y la tocó. Este toque era diferente, menos vacilante, más seguro. No pedía permiso. Simplemente existía, completo, honesto, presente. Cuando finalmente se separaron, Clare rió suavemente. «Si alguien me hubiera dicho que encontraría todo esto en una cabaña con la estufa rota y un extraño que tira arcilla a todas horas, habrías regresado corriendo a la ciudad», terminó Aarón. «Probablemente». «Pero no lo hiciste». «No», dijo Clare, porque algo me decía que el silencio que buscaba no estaba vacío.
Estaba esperando. Eren se inclinó hacia ella. ¿Y ahora qué? Clare miró los árboles, el cielo, el estudio tras ellos, el plano a medio terminar sobre la mesa de trabajo. Ahora, dijo, vivimos. No de forma perfecta, no siempre fácil, pero con libertad de elección y unidos. Más tarde esa noche, mientras se acurrucaban juntos junto al fuego, envueltos en la misma manta que una vez les pareció demasiado grande, Clare miró alrededor de la habitación y sintió que se le metía en los huesos. Este era su hogar. No solo las paredes, el pueblo o el calor, sino el espacio que juntos habían forjado en el frío. No necesitaban hablar. Afuera, el viento barría las últimas hojas quebradizas, y el invierno esperaba pacientemente más allá de la colina. Pero dentro, el otoño aún brillaba. Y en sus corazones, algo ya había empezado a florecer.